No sé bien si por estrés postraumático o por miedo a seguir escribiendo algo que solo me produce tristeza y angustia, caigo en una especie de depresión cargada de apatía cada vez que me obligo a recordar lo vivido y a escribir algo más que me sirva para entender yo la realidad de esa guerra infame en un país invadido, arrasado y deshecho. Hoy estoy con Héctor Abad, que ha escrito un libro titulado Ahora y en la hora. Todos sabemos que viene después de ese ahora y en la hora. Cuéntame. Casi todos, ¿sabes? Ahora hay una generación que dice, ah, mira, qué bonita rima, pero no tienen ni idea de lo que sigue. Y yo no les digo tampoco. Pero sí, casi todos. Casi todos sabemos. Los de mi generación, seguro. Sí. Lo curioso de lo que sigue Sí. es que no es el yo que yo hablo ahí, no es la de mí, sino que es nuestra. Eso es. Y como es nuestra, me parecía muy bien porque ahí mueren muchos al mismo tiempo. En lo que yo trato de contar en este libro no es la muerte de una persona. Bueno, hay una muy importante para mí, que es la de Victoria. Sí, cierto. Hay una que yo pensé que debía ser la mía, que lo más probable es que era la mía, y entonces en ese caso era yo. Pero en realidad es la muerte de muchos, y eso es lo que ocurre en los atentados, en las guerras, y es lo que tal vez lo hace tan horrible, eso tan humano, y que habla tan mal de los seres humanos, que es el hecho de querer matar a muchos de un solo golpe. Así es. Situamos la historia, porque has contado un poquito. A mediados del 2023 tú te estabas recuperando de una cirugía a corazón abierto y aceptas un viaje a una feria del libro de Ucrania. Yo, como muchos, recordamos ese instante en el que, como acabas de decir, alguien decidió matar a muchos, cuanto más mejor, de un golpe. Tú cambiaste tu rumbo, alguien te convenció y te fuiste a otro lado. Cuéntame. Sí, yo había ido, y ya esto a mi familia le parecía mal, sobre todo a mi esposa, había ido a la Feria del Libro de Kiev, la capital de Ucrania. Ellos llevaban años sin hacer la Feria del Libro, primero por el COVID y después por la invasión rusa, por la invasión de Putin a su país. Era muy arriesgado hacer una Feria del Libro porque las aglomeraciones de mucha gente les interesan mucho a los invasores para hacer mucho daño al mismo tiempo, para matar a muchos al mismo tiempo. Sin embargo, se pensaba que tal vez una feria del libro iba a ser respetada. Y así fue. Yo fui a presentar un libro mío, El olvido que seremos, traducido al ucraniano. Quise ir porque me daba vergüenza decirles que no a mis editoras que vivían ahí y que tenían el valor de vivir ahí. Yo no les iba a decir, no, yo no voy a ir a ese país de ustedes tan peligroso, era como ofensivo. Eso lo habíamos oído demasiadas veces los colombianos decir, no voy a tu país porque ese país es muy peligroso. Pero estando ahí, Sergio Jaramillo, un viejo amigo mío, excomisionado de paz de Colombia, que había fundado un movimiento Aguanta Ucrania, me dijo, mira, en esa feria es perfecto para presentar el movimiento Aguanta Ucrania, y además ahí va a estar otra amiga común, que es Catalina Gómez, periodista de guerra, que antes cubría el Medio Oriente y ahora estaba cubriendo Ucrania. Y presentamos esta campaña con una escritora que yo no conocía, Victoria Melina, muy joven, con una mujer muy valiente, defensora de los derechos humanos, Alexandra Matvichuk, y con el presidente del PEN Club Ucrania, Volodymyr Yermolenko. Y bueno, y ahí después en una cena Sergio empezó a decir que en realidad en Kiev se sentía la guerra, pero no tanto, y que para aguantar Ucrania era importante saber bien, poder dar testimonio de cómo, de los horrores de la guerra, de la desolación de Ucrania, y que debíamos ir más allá. Yo no quería, saqué todas las disculpas que pude, reales e inventadas, pero él, un experto en negociación, me convenció de que fuéramos. ¿Y fuiste? Y fui. Y fui y estuvimos 2 días y medio viajando. Victoria se nos unió porque ella dijo, pues yo voy y les
hablo de algunos crímenes de guerra que yo he investigado, además me despido de esa región porque me voy para París un año a terminar un libro que ya llevo muy avanzado. Y bueno, y fuimos, y sí, vimos los horrores, pero pensábamos que todo estaba más o menos tranquilo. Y el último día, la última noche, fuimos a celebrar y a agradecerle a Victoria por habernos acompañado y guiado a un pequeño restaurante de Kramatorsk, una pizzería que se llama Ria, porque a Victoria le gustaba mucho la pizza. Y nada, y era en homenaje a ella un poco la comida, la cena. Y hubo un final poco feliz. Y el final fue horrible porque estando ahí todavía no nos habían llevado las pizzas, íbamos a brindar delictuosamente porque había ley seca con un vaso de whisky y en ese momento cayó algo. Yo no sabía que era una bomba, una explosión que parecía venir del centro de la tierra, parecía la erupción de un volcán. Y caímos al suelo, algunos, y yo pensé que nos habían matado. Claro. Pensé que cuando yo caí al suelo pensé nos mataron, porque el estruendo era tan brutal, tan apocalíptico, todo volaba y decía humo, polvo, alaridos, sangre, tierra, estupor, primero silencio, después gritos, en fin. Yo pensé que nos habían matado y al principio me tocaba sin saber si estaba herido o no, porque estaba lleno de cosas que parecían sangre, o que eran sangre mezclada con quién sabe qué. Y no sé, desde ese momento yo francamente no estaba muy seguro de si yo estaba vivo o muerto. Pero la que estaba realmente quieta, inerte, aunque muy recta y como muy tranquila, solo con la cabeza inclinada hacia atrás, era Victoria. Y Sergio le tomó el pulso y dijo, tiene pulso. Ajá. Y yo me alejé de ahí porque sabía, primero porque soy muy cobarde, pero también porque sabía que a los rusos les gusta tirar dos bombas en el mismo sitio, lo que en inglés se llama double tap, para rematar a la gente que está herida o para matar a los que vienen a socorrer a la gente herida, sobre todo para esto último. Y efectivamente, mientras yo me alejaba, oí otra explosión, más o menos cercana. Hubo otra explosión, como a los 2 o 3 minutos, pero no dio en el blanco, afortunadamente. Luego se llevaron a Victoria en una ambulancia, fue la primera en ser evacuada. Después, días después, supe que había habido dentro del restaurante 62 heridos, algunos muy graves, mutilados, y 12 personas muertas más. A Victoria la evacuaron al día siguiente a otra ciudad, a Dnipro, y allí, aunque la operaron, hicieron todo lo posible por salvarle la vida, falleció el 1 de julio de 2023. Yo me pregunto porque, a ver cómo te digo, uno de los ejes del libro es la culpa del sobreviviente, porque de alguna forma ante ese horror tú te sientes un sobreviviente. Bien, ¿cómo se sobrevive emocionalmente al hecho de vivir sobre otros que mueren? Sí, digamos que la culpa se me fue imponiendo poco a poco al irme enterando de detalles. De detalles como que Victoria había nacido el mismo año de mi hija, en 1986, el año de la catástrofe de Chernóbil. Al darme cuenta de que yo tenía prácticamente la misma edad que mi padre cuando lo mataron. Al recibir los reproches, a veces iracundos o melancólicos y muy tristes de mis hijos y de mi mujer. Como al darme cuenta de que, bueno, también como yo soy sordo de este oído derecho, yo me había cambiado de sitio para oírle mejor a Sergio Jaramillo, que no vocaliza nunca. Sí. Y, y al cambiarme a otra silla, Sí. Victoria había ocupado mi lugar.
Yo era el más viejo de la mesa. Yo creo que uno de los más viejos que había en esa pizzería, si no el más viejo. Mm. Y uno supone que el orden de las cosas es que los más viejos se mueran antes que los más jóvenes y que los niños. Y que lo contrario es como una infracción al orden cósmico. Sí, Y entonces yo estaba contento de haber sobrevivido, pero estar contento de haber sobrevivido me producía culpa. ¿Cómo podía yo estar contento de haber sobrevivido si una mujer valiente de verdad, que estaba documentando los crímenes de guerra rusos, que era fundamental para, para los ucranianos, para Ucrania, en la documentación y la denuncia de los horrores de esta guerra, eh, había muerto, si habían muerto un par de gemelas de 14 años frente a su padre y el padre habría sobrevivido? ujú, Empecé a sentir como lo que podía sentir ese padre al ver que sus hijas mueren y que él sobrevive. Y yo sentía como si mi hija hubiera muerto y yo hubiera sobrevivido. De hecho, se me empezó a obsesionar que mi hija se moría y que, bueno, y cuando pensaba en que mi hija era la muerta, sentía que mi hija seguía viva de algún modo como espiritual, sí, sí, supersticioso, y entonces eso se me convirtió en que Victoria era la que sobrevivía y me visitaba en mi casa y me dictaba los sueños y me ayudaba a escribir el libro que yo no era capaz de escribir, que es este que es salió. este. Ella te dicta ese libro, de A, alguna manera. a veces yo lo pensaba así. Sí, Además me dediqué mucho a leerla y leer tiene algo de dictado. sí, Conversas con lo que lees, oyes la voz del que estás leyendo, se te va metiendo dentro. Si los libros te gustan o lo que dicen te gusta, piensas mucho en eso, llegas a soñar en eso. Eh, entonces, no sé, me volví muy supersticioso después de este de esta episodio, cosa, de este sí. horror. Además dicen que a uno le queda el cerebro como una maraca después de esas explosiones Y es cierto. cercanas. ¿Qué rol tiene el azar en tu narrativa? El azar en mi El azar, sí, y qué dices sobre la justicia o la injusticia de la vida. Porque de alguna forma fue el azar el que te colocó en otra silla. Sí, pues la diosa Fortuna la ponen ciega, ¿no? En la mitología la ponen ciega. Eh, es decir, no tiene ninguna intención en salvar a algunos y en hundir a otros y en matar a otros. Es ciega, simplemente Mm, tira un dado, es como el tambor del revólver de la ruleta rusa, es como la moneda que se tira al aire. Eh, Claro, a la gente no le gusta mucho creer en el azar. Mis hermanas, por ejemplo, prefieren creer en la providencia. mm, Muchas personas automáticamente creen en el destino y piensan que no, que todo está escrito en un libro celestial que determina cuál es tu hora, cuál es tu día, cuál es tu momento y que si no es tu hora, pues no te mueres. Sin embargo, yo creo en el azar, pero también creo en la voluntad. También creo que uno puede cometer actos temerarios, sí, actos que son poco prudentes, con los que uno juega con el azar, se arriesga más y, y como dice uno de los epígrafes del libro de un escritor que yo adoro, que es Joseph Roth, el hombre que se arriesga voluntariamente a un peligro comete un pecado, porque la vida es un regalo. Entonces, bueno, en todo esto pensaba yo, en el azar que me había salvado, ujú, en mi falta de voluntad, porque no fue por voluntad que yo fui, sino por falta de carácter y falta de voluntad que me llevó a propiciar algo no probable, pero algo más posible que si me hubiera quedado, claro. Si uno se queda en la casa es mucho más seguro, aunque uno se pueda matar en la ducha. también. Pero, pero en También te fin, pierdes muchas cosas. sí. ¿Cómo ha cambiado, si es que lo ha hecho, la forma de escribir después de vivir o sobrevivir a un episodio como este y sobre todo estar en el núcleo de la guerra? Pues yo pensaba que se me había olvidado de escribir, que ya no Sí. era capaz de escribir. Fui a hacerme exámenes como psicotécnicos, a ver si yo estaba perdiendo facultades, porque
escribía en mis libretas. A mí en general la escritura me fluye más que las palabras habladas. Ujú. Escribo como sin mucha dificultad. Y en cambio yo ahora escribía en mis libretas y cuando iba a transcribir lo escrito al computador todo estaba mal, todo era repetitivo, daba vueltas en círculos, la sintaxis estaba mal, yo tengo buena ortografía, la ortografía estaba horrible, la puntuación mal, todo estaba mal, era como si, y además como tenía estrés postraumático y tenía depresión y me habían recetado unos químicos para eso, pues había como una lucha mental entre los químicos que me querían calmar y yo que no me quería calmar, porque para escribir tienes que volver a sentir el horror, porque si no te entristeces y te horrorizas otra vez, Sí. no eres capaz de escribirlo bien. Entonces, era una lucha con la escritura, con mi mente, con mi ánimo. Tenía la permanente tentación del silencio, de quedarme callado. Mi hija me acusaba de vanidoso por haber ido y por querer escribir un libro en el que yo mm, me ponía como, no sé, espero no haberme puesto ahí como el centro de la atención, Ujú. porque el centro de la atención creo que son más mis amigos y Victoria, pero de todas maneras era yo el que lo estaba narrando. En fin, demasiadas dudas. Aún así decidiste escribirlo. ¿Por qué? Aún así decidí escribirlo porque el fantasma de Victoria me dijo que si yo fuera el muerto, que si yo me hubiera muerto ahí, que si a mí me hubieran matado a mí, ella estaría escribiendo por mí. Y encontré un discurso de ella muy bonito, recibiendo el premio que le dieron a otro escritor ucraniano, a Volodymyr Vakulenko. Ella fue a recibirlo en Noruega y dijo, yo estoy aquí en nombre de un colega que no puede hablar para recibir este premio, porque como a él le quitaron la posibilidad de tener una voz y de poder escribir, alguien tiene que hablar con él y yo estoy aquí hablando por él. Pues así como hizo Victoria con Volodymyr Vakulenko, a mí me parecía que yo tenía que hablar en nombre de ella, denunciar, ella que se dedicaba a denunciar crímenes de guerra Ujú. y ya no podía denunciar el suyo propio, denunciar al menos el suyo propio. Entonces sentía esa responsabilidad y esa obligación y lo quería hacer rápido. Y, pero en medio de todo esto llegó también el ataque terrorista de Hamas y luego la venganza criminal de Netanyahu y de Israel. Y eso también me ofendió profundamente, tanto como la invasión de Putin. Entonces yo estaba tan loco que no solo quería escribir un libro, sino dos libros. Y empecé a escribir al mismo tiempo una novela de un viejo que trata de meter comida de contrabando en Gaza porque no soporta que la gente se esté muriendo de hambre. Mm. Entonces escribí eso también. Bien, saliste de ese agujero y empezaste a ponerle letras a las palabras y a las palabras de lo que habías vivido. Sí, traté de ponerle palabras a mis sensaciones, a Eso mi es. locura, a mi indignación. Pero bueno, y se las entregué a mis editoras y bueno, la parte de ficción fue suprimida, fue podada, yo creo que con razón. Bien. Has hablado de Putin. Putin lo defines que representa el rostro del mal. ¿Qué función tiene la literatura frente a ese mal? El mal, el mal es muy activo, el mal se reproduce y se manifiesta con mucha eficiencia solo, es como si tuviera un gran poder. Y, y quienes se oponen al mal, en cambio, son como dubitativos, apocados, no saben muy bien cómo se puede combatir el mal o no saben muy bien cómo hacer el bien. Ujú. Mm, pero quizá por eso mismo hay que tratar de señalarlos, de desmentirlos, de
quitarle el velo negro de la mentira a las cosas que dicen, desmontar sus sistemas de propaganda, denunciar su hipocresía para hablar de paz cuando a lo único que están dedicados es a la guerra. Y uno no tiene, claro, ningún poder político, pero al menos las palabras pueden servir para que cierto número de lectores se enteren un poco mejor y duden y piensen y tengan otra información que yo juro que, que he tratado de investigar bien, de documentarme bien, de averiguar bien, de ver, de ir a los sitios y ver bien. Si no creen en los crímenes de guerra de Rusia, crean al menos que yo presencié uno con mis propios ojos y que es un crimen de guerra contra civiles. ¿Por qué crees que la gente no cree en los crímenes de guerra de Rusia? Bueno, la gente en general se va insensibilizando porque al principio se escandalizan, Sí. sí, hay muchos muertos y ya luego poco a poco como eso sigue y sigue y sigue y los malos cuentan con eso, con que la gente, bueno, sí, al principio hay un poco de escándalo, pero luego ya los primeros muertos les importan, los primeros misiles, los primeros tanques, los primeros aviones, las primeras bombas. Y luego como esto es tan parecido a lo de ayer, a lo de hace una semana, a lo de hace un mes, a lo de hace 3 meses, como que la gente piensa que está leyendo la misma vieja noticia, que no hay nada nuevo. Y entonces ya, ¿no? Ya no los toca. No es ni por maldad, es por insensibilización. Cierto. ¿Tú crees que Europa y América Latina entienden realmente lo que ocurre en Ucrania? Cuando empezó la invasión a Ucrania y le preguntaron al presidente Petro por eso, él dijo que Ucrania ni que 8 cuartos, como si fuera una cosa muy Ya, lejos. sí. Luego dijo, yo no sabría escoger entre Putin y Biden. Y luego dijo más o menos lo mismo que dice ahora Trump. Entonces, no, que es que la culpa la tuvieron los ucranianos, o que Ucrania es un país más o menos inventado, como dice Putin, en fin. Eh, Europa, Europa ha sido por lo menos más coherente y más constante. Yo creo que Europa se ha dado cuenta de que Ucrania es la cuña, lo que está cuñando, lo que está deteniendo eh, y mostrando también lo que Putin quisiera hacer. Él quiere recuperar el poder que tenía la Unión Soviética. Rusia, la Federación Rusa es ya el país más grande del mundo, pero a él le parece poca cosa. Él quiere recuperar el imperio zarista y el imperio soviético para Rusia. Bueno, y para lograrlo impone una retórica en la cual ahora tiene eco con Netanyahu y con Trump de que no hay que tener la razón, hay que tener la fuerza. Los que tienen la fuerza tienen derecho a dictar cómo es que hay que repartirse el mundo y a quiénes deben obedecer los pueblos y cuáles son las áreas de influencia de cada pueblo. Y entonces, Trump, tú, si quieres, ocúpate de Groenlandia, de Canadá, de México, de Panamá, de tu zona de influencia y déjame a mí en mi zona de influencia tranquilo y no protestes y mueren unas cuantas personas, que eso no vale la pena. Ya. Qué horror. ¿Cómo dialoga este libro con el olvido que seremos y con el resto de tu obra? Pues cada libro mío, y creo que en el libro lo digo, Mm. es tan distinto que yo tengo que aprenderlo a escribir, porque soy un aprendiz. En este soy más aprendiz que nunca porque está situado en una región completamente ajena a mi experiencia, a mi cultura. Yo ni sabía bien qué era Ucrania cuando me empezaron a escribir mis editoras a decirme que querían traducir El olvido que seremos. Sin embargo, no deliberadamente, sí hay puntos en común, digamos, con El olvido que seremos. Yo en El olvido que seremos es en el único libro que yo había sentido hasta este, que tenía la obligación de escribirlo y la responsabilidad de escribirlo y la necesidad de darle voz a alguien que no tenía voz. Esto, en este caso,
parecido es ese. Yo, no sé, el libro del corazón o el libro de Angosta o La Oculta, son libros que literariamente me interesaba escribirlos, quería escribir, me divertía escribirlos, me parecían unas historias con unas simetrías literarias. El olvido y Ahora y en la hora son libros que yo tenía que escribir por obligación, por responsabilidad con mi papá, que eso era lo más importante para mí del libro anterior, bueno, del libro mío que más ha leído la gente, y aquí con Victoria. El de mi padre lo hice 20 años después porque me conmovía demasiado hacerlo antes y tenía niños recién nacidos y quería ser un padre feliz y no un padre angustiado, porque para escribir esas cosas uno se angustia y se entristece. Y en este caso estaba muy viejo como para esperar 20 años, ya me habría muerto y además cada vez se me olvidan más las cosas. Probablemente esta experiencia se me hubiera olvidado en los detalles, la literatura está en los detalles, si esperaba mucho tiempo. Además, o si no se me olvidaba, si no se me olvidara, tenía que hacer mucho esfuerzo para que no se me olvidara y en ese esfuerzo me iba a deteriorar mucho psicológicamente. Esforzarme por no olvidar el horror todo el tiempo. ¿Cómo estás ahora? No sé si la escritura te ha servido como una forma de duelo, como una forma de protesta, como darle letra, darle escritura a un formato de la voz de Victoria. ¿Cómo te encuentras ahora? Ahora me encuentro muy bien, pero no por la escritura, no durante la escritura. Durante la escritura estuve fatal y a punto de abandonarlo permanentemente. Me encuentro muy bien por haberlo escrito, por haberlo entregado, Me encuentro bien porque mis editoras me hicieron el favor de montar este libro. Yo les entregué, nunca había entregado yo un libro en tanto desorden. Además, mezclado con otra novela de pura ficción. Y en una situación vital en que ya no podía escribir más esto porque estaba exhausto, física y psicológicamente, pero pasó algo más que es lo que me tiene bien, y es que hace unos 13 meses, cuando yo ya tenía muy avanzado el libro, mi hija me informó que estaba embarazada de mellizos y eran mis primeros nietos. Y era mi hija la que se había ofendido tanto con este viaje mío a Ucrania, sí. Que me anunciaba esto que para mí, yo siempre había querido tener nietos, que para mí era un regalo impresionante. Entonces yo que de vez en cuando, mientras escribía este libro, tenía la sensación de que yo sí me había muerto en Kramatorsk, simplemente que me había levantado y no me daba cuenta de que me había muerto, que la vida seguía como común y corriente, como era antes, pero eso yo lo había leído en un místico en Swedenborg. Él decía que cuando uno se muere, uno no se da cuenta de que se muere, sino que uno cree que sigue vivo, que se recupera del cáncer y de la enfermedad y sigue vivo. Esa es la negación. Entonces yo a veces pensaba que seguía vivo y Swedenborg también decía que uno, entonces después de que se muere y cree que está vivo, no es que uno se vaya para el cielo o para el infierno, sino que uno va escogiendo si va para el cielo o para el infierno. Bueno, es bonito. Y entonces cuando mi hija me dijo que estaba embarazada y que iba a tener nietos, yo pensé, entonces sí, estoy muerto, pero estoy llegando al cielo. Bueno, llegarás al cielo cuando toque. Pues ahora y en la hora, Héctor, un placer siempre escucharte. Muchas gracias. Gracias a ti.